Yo quiero continuar esta mañana con ese título que lancé el domingo anterior. Yo le decía, hay continuidad en los mensajes. Perder nuestro mensaje nos deja desprovisto de toda esa riqueza que hay en Dios cuando su palabra es llevada en un proceso de edificación, el cual es definitivamente el plan y propósito de Dios a través de estos tiempos en los cuales participamos de la comunión de los santos y como iglesia somos bendecidos en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El tema del mensaje de esta mañana es este. El entendido en los tiempos es sabio en Dios. El domingo anterior yo les había dicho que el entendido en los tiempos conforme a la sabiduría de Dios es uno que se caracteriza por su firmeza en la fe. Y no duda, sino que confía, se apoya en Dios y espera en Él. Pero este hombre entendido tiene otras marcas en su carácter. Algo lo vimos el miércoles y damos gracias a Dios por la enseñanza de la palabra los días miércoles, en donde podemos destacar algo que Dios refleja a través de su palabra, y es que el hombre entendido en los tiempos conforme a la sabiduría de Dios tiene un carácter humilde. Es leal. Y yo decía el miércoles, leal es mucho más que fiel. Ese hombre entendido es humilde, es leal, es justo, es recto y es temeroso de Dios. Así que vayamos a la palabra en esta mañana y vamos a leer un pasaje que está muy cerquita, ahí al lado nomás, es la continuación del relato de Primera de Samuel, haciéndoles recordar aquello que mi esposa compartió con la iglesia hace varios domingos atrás, hablando de la sabiduría. Y entonces ella enfocó ese mensaje en el capítulo 25 de Primera de Samuel. Pero en esta mañana yo lo llevo al capítulo que sigue, en donde se revela el carácter de un hombre entendido en los tiempos de Dios. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 26, y leamos allí los primeros 4 versículos. Es un capítulo un poquito extenso, vamos a tratar de avanzar rápido. Y vamos a ir viendo allí los distintos colores que la palabra empieza a dar testimonio, trayendo iluminación en nuestra vida interior, a fin de que reconozcamos estas marcas del carácter que son tan importantes en una persona entendida en los tiempos de Dios. Leemos entonces de Primera de Samuel, capítulo 26, los versículos 1 al 4, para empezar. Vinieron los zifeos a Saúl en Gabá. En aquel tiempo, el rey en Israel era Saúl. Los zifeos eran
un pueblo que descendía de la tribu de Judá, eso por lo menos lo que se entiende, por lo tanto eran parientes de David. Sin embargo, ellos anhelaban congraciarse con el rey. Dice la palabra, vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Estos hombres conocían el lugar donde David procuraba esconderse de la vista de su gran perseguidor, que era el rey Saúl. Y evidentemente que no eran muy leales, que digamos, a su origen de sangre. Así que fueron y denunciaron a Saúl, o delante de Saúl, la presencia de David, como para que él supiera dónde buscar. Versículo 2, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, donde habitaba este grupo. Eran generalmente grupos nómades, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Es notable el ejército del cual se nutre Saúl para esta cacería, porque era la cacería simplemente de un hombre que estaba rodeado de personas de mucho valor. Se dice que David contaba junto a él con 600 valientes, los valientes de David, hombres de proeza. Y este Saúl, evidentemente, no se sentía tan apto para enfrentar a ese grupo, así que él multiplica por 5 el número de sus soldados. 600 contra 3,000. 1 contra 5. Y allí sale a buscar a David. Acampando, dice, en el collado de Aquila. Versículo 13, acampó Saúl en el collado de Aquila. Estableció ahí su base, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto. Y es interesante esta frase que añade allí el escritor. Ya no es Samuel. Samuel ya había fallecido. El libro lleva su nombre. Pero ya no podía ser él el escritor. Después de la muerte de Saúl se cree que alguno de los profetas, Gad, Natán, no se sabe exactamente quién, fueron ellos la continuidad del relato que encontramos en lo que sigue de 1 Samuel y 2 de Samuel. Y allí vemos que la palabra destaca algo que llama la atención. David todavía no lo había visto a Saúl. Saúl sabía dónde se encontraba David, porque alguien lo delató a David. Pero David no tenía idea del lugar donde estaba Saúl. Pero algo sucede. Dice el texto, y entendió Saúl, y entendió que Saúl le seguía al desierto. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. ¿Cómo entendió? No lo dice. Pero un hombre que constantemente está buscando en Dios sabiduría, tiene algo a su favor que lo hace diferente. El testimonio
del mismo Espíritu de Dios en su espíritu. Algo lo alertó a David y él pudo entender algo que en el dominio de Dios era conocido y que Dios se lo hace saber a su siervo. Esto es muy importante. Nunca Dios te va a dejar desamparado. El Señor da testimonio en su palabra y Él dice, yo estaré contigo. Podemos confiar en Él. Su palabra, verdad, Él es fiel. Y entonces el versículo 4 dice, David, por tanto, entendiendo en su espíritu que su perseguidor estaba por allí merodeando, ¿qué hizo? Un hombre precavido, prudente, sabio en Dios. Es un hombre muy observador. Es capaz de observar los detalles que para otros pasan por alto. ¿Y qué hizo David? Versículo 4. David, por tanto, envió espías. Simplemente para corroborar el lugar donde estaba Saúl. Él sabía que estaba allí merodeando. Entendió, dice el versículo 3. Y entonces David envió espías y supo con certeza, confirmó lo que en su espíritu él ya estaba conociendo y entendiendo, que Saúl había venido. Ahí estaba Saúl. El primer pensamiento que surge de estos 4 versículos con los cuales iniciamos la lectura del capítulo 26 es este: tu presencia no siempre será bienvenida en todo lugar. Los cifeos fueron los primeros que advirtieron el lugar donde estaba David, pero evidentemente que no les agradaba David. ¿Por qué? No lo sabemos. Por eso aquí este pensamiento es algo que nos tiene que traer luz interior para afirmar nuestro carácter, no en las circunstancias, sino en el Dios vivo y verdadero que tiene control de todas las circunstancias. Por lo tanto, el entendido está preparado para discernir. Y cuando él discierne, está advirtiendo que hay algo en lo cual Dios le está llamando la atención para que esté pronto a responder. Es probable, no digo que siempre es así, pero suele pasar muy a menudo, que la virtud que Dios puso en ti despierte celos en quienes te ven bien y contento sirviendo al Señor. Los cifeos se cree que eran parientes de David, descendiente de la tribu de Judá. Sin embargo, actuaron deslealmente con David. Seguramente querían quedar bien con el rey Saúl. Eso les daba ganancia, porque Saúl era el rey. Saúl llevaba años persiguiendo a David, y la razón de esa persecución no era porque David le había hecho algún daño, al contrario, cuando él era afligido por un espíritu malo que lo atormentaba, que Dios permitía que estaba allí afligiendo el corazón de Saúl,
Él buscó un muchachito por consejo de los que allí le servían, que supiera tocar y que tuviera virtud, en el cual Dios daba testimonio de su presencia. Y allí fue la ocasión cuando Saúl conoce a ese muchachito que ya había sido ungido por Dios para ser el próximo rey de Israel. ¿Cuántos años tenía David en ese momento? Se dice que aproximadamente 15 años, era un adolescente. Mas David no llega al reino sino solo a la edad de 30 años. ¿Qué pasó en esos 15 años de espera para finalmente llegar al trono? Es lo que la palabra nos empieza a contar. Y es muy importante prestar atención. Saúl llevaba años persiguiendo a David, tan solo porque tenía celos y amargura en su corazón. El celo de Saúl hacia David había comenzado luego de la gran victoria que ese muchachito obtuvo sobre un gigante, un paladín, uno de esos guerreros invencibles que todo un ejército no se animaba a enfrentar. Pero David lo enfrentó a Goliat. Y tanto Goliat como los filisteos fueron vencidos. Pero ¿cuál fue el problema? A pesar de la gran victoria, Saúl conoció que el pueblo de Israel le daba mayor mérito a David. Y cuando David se acercaba a un pueblo, dice la Escritura, que las mujeres danzaban y cantaban, honrando a ese ejército victorioso, pero declarando una frase que provocó amargura y celos en el corazón de Saúl. Porque ella decía, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Por lo tanto, el celo y la amargura fue algo que se entronizó en el corazón de Saúl, por cuanto él ya había empezado a dar pasos de alejamiento de la presencia de Dios. Un hombre que empezó bien, pero luego descendió. El escenario de esa persecución de Saúl hacia David fue el desierto, aunque hubo hechos que ocurrieron en el mismo palacio, como aquel momento cuando en una oportunidad Saúl, a causa de sus celos, intentó enclavar con su lanza a David contra una pared. Pero David, que era un hombre diestro para la guerra, estaba preparado para eludir ese golpe artero de aquel que solamente tenía celo y amargura. Generalmente la persecución de Saúl ocurrió en el desierto. Y quiero decirte en esta mañana que el desierto es el lugar que menos cualquiera de nosotros intentaría andar. ¿Por qué? Porque el desierto es un lugar de soledad. Es un lugar hostil, seco, peligroso. Pero ¿sabes una cosa? El desierto suele ser el escenario donde se desarrollan las grandes pruebas que atraviesan aquellos que son llamados en Dios. Ocurrió en Moisés, ocurrió en Josué, ocurrió en David, ocurrió en muchos otros en el relato bíblico y sigue aconteciendo en la vida de tantos otros que están corriendo la carrera con paciencia. De tal manera que, como yo se lo decía, el día viernes tempranito le mandé un mensaje a mi hija. El jueves a la noche Dios me inquietó y supe por el Espíritu
que había algo que Dios estaba impulsando, así que me puse a escribir un mensaje para él. Y le dije, doy gracias a Dios por la valentía que Él ha colocado en tu vida y en la de Néstor, preparándolos para enfrentar este tiempo. No es fácil. Una cosa es estar aquí y orar, otra cosa es estar allí. Y sé que Dios los está fortaleciendo y dándole ese valor que como humanos muchas veces es imposible alcanzar, pero que en Dios se realiza porque su promesa es fiel, su palabra es verdad. Y yo le decía, ¿sabes una cosa? Estoy entendiendo a través del trato de Dios que el capítulo 11 de Hebreos todavía se sigue escribiendo. Todavía se sigue escribiendo. Con el aliento a nuestro favor de que hay una gran nube de testigos que nos anima, que nos dice, vamos, que se puede, porque aquellos que fueron antes lo lograron no por sus fuerzas, no por su capacidad, sino porque en sus corazones estaba la expectativa de una ciudad de la cual su constructor es Dios mismo. Aleluya. No tenían esperanza en lo que esta tierra ellos pudieran alcanzar. Su esperanza estaba en Dios. Y hacia allí caminaban. Lo cierto es que allí en el desierto, a causa del celo amargo de Saúl, la vida de David estaba siendo probada. Usted dirá, ¿en qué estaba siendo probado David? ¿Como guerrero? Se enfrentó a Goliat, enfrentó a un oso, a un león. ¿Qué problema tenía con 600 valientes hombres que hacían proezas de enfrentar a un tal Saúl? Pero él sabía que tenía que moverse solo en los tiempos de Dios. Y en consecuencia, aunque su vida estuvo en constante peligro, él entendió que esa prueba de parte de Dios era algo que venía para afirmar su corazón en Dios y llevarlo a una firmeza en donde sobre todas las cosas Dios estuviera exaltado, puesto en alto sobre todas circunstancias. Es en el desierto donde la palabra de Dios da testimonio de un hombre entendido en los tiempos que supo actuar con sabiduría de Dios. No se anticipó a los tiempos. El versículo 3 dice que David entendió, recién lo leímos, una vez más, el rey Saúl andaba a la casa de su vida. Él lo entendió, no lo había visto, pero lo supo. El entendido es advertido y discierne. David sabía que la presencia de Saúl no era en paz, sino que venía para destruirlo. ¿Recuerdas esa palabra que Jesús dijo? Yo he venido para que tengan vida y bien abundancia, pero antes que les advirtió, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. ¿Cuánto necesitamos, querido hermano, de la sabiduría de Dios para entender los tiempos? No podemos caminar en la vida así porque sí nomás. Por el conocimiento, por las posesiones que tengo,
por aquello que Dios ha colocado en mi vida como riqueza. Simplemente tengo que entender que necesito cada día confiar y depender de Él, pues en Él está mi seguridad y la firmeza en medio de las pruebas. Las palabras del Señor Jesucristo son palabras sabias. Él les advirtió a sus discípulos, y esa palabra que permanece viva y eficaz también llega a nuestros corazones como un faro de luz que ilumina nuestra vida interior y nos enseña a entender los tiempos. Jesucristo les mostró a sus discípulos que viviendo en un mundo hostil, que parece muchas veces un desierto por la presencia del pecado, debemos ser astutos, prudentes como la serpiente y mansos y sencillos como la paloma. Jesús está trayendo una metáfora de lo que la naturaleza está revelando. Dios nos lleva a entender que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentar persecuciones. Vaya que sí. Yo les puedo asegurar que sí. Cuando fui en aquellos años inspector de obras, yo supe lo que es la persecución. Y fue una prueba bastante fuerte. Pero allí estuvo Dios, me sostuvo. Jesucristo dijo, he aquí, Mateo capítulo 10, versículo 16, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. El prudente y sencillo busca sabiduría en Dios para reconocer aquello que en medio de las circunstancias representa un estorbo para el propósito que Dios ha señalado en tu vida y en la mía. El prudente y sencillo va a buscar sabiduría en Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados y de esta manera tener la actitud correcta de alejarnos a tiempo de todo lugar y relación que no es buena y no conviene. A partir del versículo 5, que ahora vamos a continuar leyendo, la palabra nos muestra las acciones de ese hombre entendido y sabio en Dios, un hombre prudente. Vamos a ver allí las actitudes de un hombre que, siendo prudente, al mismo tiempo era humilde y sabio. Por favor, acompáñenme a la lectura que se encuentra allí en el capítulo 26 de 1 Samuel, y veamos entonces los versículos 5 hasta el 7. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Ya él tenía certeza. Antes había entendido, ahora habiendo enviado personas que reconocían el lugar, sabía exactamente dónde estaba acampando Saúl. Y dice, se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David. Presta atención a esta frase. Miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Saúl, su general, y todos su ejército estaban allí durmiendo, literalmente tirados en tierra,
descansando. Estaban allí a expensas de lo que David quisiera hacer. Pero dice el versículo 6, entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, que era uno de los valientes, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David, pues, versículo 7, y Abisai fueron de noche, hombre prudente, al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza, que era instrumento de guerra de Saúl, con la cual había intentado enclavar una vez a David contra la pared. Probablemente era la misma lanza, porque los reyes apreciaban su instrumento de guerra con el cual ellos habían alcanzado victoria. Su lanza clavada en tierra, muy cerca de su cabeza, a su cabecera. Y Abner, el general del ejército, y todo el ejército estaban tendidos, igual que el rey, durmiendo alrededor de él. Ninguno prestaba atención a lo que ocurría alrededor de ellos. Ninguno se dio cuenta de lo que estaba pasando. Qué interesante esto, ¿no? Allí encuentro un segundo pensamiento para destacar en el relato de la palabra. El entendido no solo es advertido y discierne, sino que además actúa con prudencia y humildad, lo cual se deja ver claramente en la vida de David. Él era un buen observador y reconoce la situación, pero no se involucra en la acción solo. Busca tener un compañero, un amigo a su lado. Preguntando a Ahimelech y a Abisai, el entendido actúa con prudencia, con astucia, y se mueve de noche, de manera que su enemigo no advierta su presencia, pero al mismo tiempo es humilde, pues busca un compañero. Además, David, de ser prudente y humilde, era un hombre temeroso de Dios, como lo vamos a ver enseguida en los versículos que continúan, los versículos 8 al 10. Y llevemos en cuenta esto, lo que el versículo 7 destaca allí al final, que la lanza de Saúl estaba clavada en la tierra muy cerca de su cabeza. Este detalle es muy importante porque habla mucho del carácter de David, un hombre humilde, prudente, pero al mismo tiempo temeroso de Dios. David era temeroso de Dios. La lanza de Saúl allí, cerca de la cabeza del rey, era una invitación. Más para David, que era un hombre de guerra, para hacer justicia por mano propia. ¿Qué más da? ¿Quién se iba a poner si todos dormían? Y ahí estaba la lanza. Pero David era temeroso de Dios y no se aprovechó de la ocasión para matar a Saúl y librarse de su enemigo. ¿Qué mejor oportunidad de sacarse encima de ese enemigo y al mismo tiempo abrir el camino para llegar al trono? Pero David era un hombre sabio y entendido en Dios, prudente y humilde y temeroso del Señor. Leamos los versículos 8 en adelante hasta el versículo 10. Entonces, versículo 8, dijo Abisai a David, hoy, fíjense las palabras del que lo acompañó a esa expedición de reconocimiento del campamento. Hoy ha entregado Dios
a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame. Abisai trata de decirle a David, mira, no es necesario que vos te ocupes, yo me hago cargo. No quiero que tú tengas esa decisión. Yo, si tú me habilitas, estoy pronto para realizar lo que hay que hacer. Déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra. De un golpe no será necesario un segundo golpe. ¿Qué más podía necesitar David? Esa era la ocasión que para el hombre natural estaba siendo gestada por Dios mismo, como lo interpretaba Abisai. ¿Pero qué respondió David? Versículo 9. David respondió a Abisai, no le mates, no lo toques, porque, y acá está la razón de la negativa de David a lo que Abisai estaba sugiriendo. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Él sabía que sobre la cabeza de Saúl, el profeta Samuel había derramado aceite ungiéndolo para ocupar el trono de Israel, de la misma manera que pasó cuando Samuel ungió la cabeza de David. David lo sabía perfectamente. Ese aceite era un elemento relevante en la fe de Israel, pues sabía que allí había virtud de Dios, lo cual ellos tenían que reconocer y respetar. Versículo 10. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla, perezca. No seré yo el que ponga final a la vida de Saúl. Los tiempos son de Dios. David decidió con humildad, como la paloma que busca refugio en medio de la tormenta. Decidió con humildad apoyarse en la justicia y en la soberanía de Dios y depender de Él, simplemente de Dios y nadie más. David decide esperar en los tiempos de Dios. David había sido ungido, como hoy se lo decía antes en la predicación, cuando tenía probablemente 15 años, un adolescente, un mocosito, dirían algunos, pero ya era un hombre de valentía, de arrojo, donde el Espíritu de Dios estaba trabajando porque su corazón estaba dispuesto para él. Y aunque habían pasado muchos años de aquel evento cuando Samuel derramó aceite sobre la cabeza de David, David seguía confiando en Dios y esperando en Él. David sabía exactamente que no iba a ser él quien adelantaría los tiempos de Dios, como lo había sugerido su compañero Abisai. Déjame, yo voy a hacer la acción. De un solo golpe, no habrá necesidad de otro más. Pero David confiaba en Dios y decidió esperar en el tiempo de Dios. Por tanto, el hombre entendido decide sabiamente alejarse del lugar, porque ese lugar no le convenía. Estaba todo a su favor para hacer las cosas en la manera en que el corazón del hombre pudiera desear. Pero David anhelaba hacerlo conforme a lo que Dios ya había establecido.
Por eso es que David se aleja del lugar. Y el versículo 11 expresa algo que es muy importante y ténganlo presente, porque al final del mensaje voy a volver a ese punto. Dice el versículo 11, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora, le dice David a Abisai, toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos, alejémonos. David decidió confiar y esperar en el tiempo de Dios. David sabía perfectamente que estaba siendo probado en su integridad y el temor de Dios obraba en su corazón para ser librado de actuar con ansiedad y necedad. Por eso David dice, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. La posibilidad estaba, pero él decide refugiarse en Dios para no cometer un acto insensato que echara a perder todo lo que Dios había planeado para su vida. Y acá surge un tercer pensamiento. El entendido sabe que los tiempos de Dios son perfectos. Lo sabe, lo ha conocido y lo tiene perfectamente establecido en su corazón como un fundamento de su fe. Y en esa sabiduría él actúa. Sabe esperar en el tiempo de Dios, como lo muestran los versículos 12 y 13. Lo leemos ahora. Versículo 12. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase. Nadie. Ellos entraron al campamento, tuvieron el tiempo de tomar la decisión que David afirmó en sabiduría delante de Dios. Tomaron la lanza, tomaron la vasija de agua y nadie entendió nada, nadie pudo ver nada, todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Qué interesante esto, ¿no? Un profundo sueño de Jehová había caído sobre ellos. Saúl era el rey, tenía, como les dije hoy, un ejército de 3,000 hombres. Superaba 5 veces el número de los valientes de David, que eran tan solo 600. Pero ¿sabe una cosa? En medio de la desventaja del escenario de esa batalla, Dios seguía en control de todo. Todos dormían por la acción divina. Profundo sueño de parte de Dios hizo que ninguno viese ni entendiese nada de lo que estaba ocurriendo. Versículo 13. Entonces dice, pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. El hombre prudente busca alejarse de tal manera que las condiciones del escenario que es hostil a su vida no esté para afectarlo. Él toma decisiones sabias en Dios. Sabe, cuanto más lejos esté del precipicio, camina más seguro. Cuando andas en zonas de cornisa, ¿cómo te gusta andar? ¿Retirado del borde o cerquita del borde? Eso habla mucho de un hombre que es prudente y sabio en Dios. David buscó poner gran distancia entre el lugar donde él estaba y el campamento donde Saúl permanecía. David sabía perfectamente que su tiempo, el tiempo cronos del hombre, el que se mide en segundos, minutos, horas, en días, en semanas, en años, ese tiempo, por más que es riguroso, sigue siendo un tiempo imperfecto.
Pero David entendió que su tiempo, el tiempo crono del hombre, el cual es imperfecto, debe estar sujeto al tiempo de Dios, el tiempo kairos, el cual es perfecto. Por tanto, David decidió alejarse del lugar donde su corazón podía ser inclinado al mal, como bien lo destacaba hoy el versículo 11, cuando le dice a Abisai: vámonos, no nos quedemos más aquí, ya está, la decisión de parte de Dios está firme. David puso distancia con el campamento de Saúl, porque aún había algo que el hombre entendido tenía que dar a conocer, y es que aquello que había sucedido en ese momento de todos dormían era algo que aquellos que no lo vieron y entendieron tenían que saberlo. ¿Y qué hizo David? Poniéndose lejos, le habló a los que estaban allí, despertándolos. El versículo 14 dice: y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Preguntando. Entonces Abner, que no reconocía la voz de David, dijo, Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? ¿Quién te crees que eres? ¿No te has dado cuenta que el que está aquí es el rey? David tenía todo el derecho de responder: ten cuidado lo que dices, Abner, porque estás hablando con el ungido de Dios. David ya había sido ungido, y era el que tenía derecho a tomar posesión del trono cuando Dios sacara a Saúl de ese lugar. Pero aunque David tenía todo el derecho a su favor, antes prefirió actuar con humildad y sabiduría, dándole la gloria a Dios. Eso es lo que hace un hombre entendido. Le da la gloria a Dios. El versículo 15 dice así la palabra: y dijo David a Abner, el que le preguntaba: ¿quién eres tú que gritas al rey? David le dijo a Abner, versículo 15: ¿no eres tú un hombre? ¿Saben qué le está diciendo David? ¿Quién pudiera ocupar el lugar que vos ocupás? Un hombre distinguido, un hombre reconocido entre muchos. ¿Saben por qué le decía eso? Porque él, Abner, era el general del ejército del rey Saúl, la mano derecha del rey. ¿Eres tú? Le dice: ¿no eres tú un hombre? Y entonces vuelve a enfatizar la declaración, la pregunta siguiente: ¿y quién hay como tú en Israel? ¿Quién otro tiene la posibilidad de ocupar ese lugar de privilegio que vos tenés al lado del rey, el hombre de confianza? Y entonces vuelve a enfatizar David con la tercera pregunta, para que Abner respondiera si se atrevía. ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. La responsabilidad de Abner como general del ejército de Saúl era cuidar del rey, proteger al rey, estar atento por la seguridad del rey. Pero el entendido habla con sabiduría y le hace conocer lo que es justo y recto, lo que él en verdad tenía que haber hecho. El hombre entendido lo sabe bien, pero no lo utiliza eso como un argumento para su propia justificación, sino para demostrar la verdad de Dios. Su espíritu es enseñado por el Espíritu de Dios. Por eso es que el entendido puede hablar lo que es justo y recto. En Job, capítulo 32,
Versículo 8 y 9. La palabra de Dios dice así: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. La vida fluye del Espíritu. Si hoy estás aquí, si yo estoy aquí, es porque el Espíritu está dentro. Pero ese Espíritu necesita del testimonio del Espíritu de Dios, el cual trajo vida a tu ser. Porque es a través del Espíritu de Dios, el soplo del Omnipotente, que podemos realmente entender. Aleluya. Y entonces dice el versículo 9 de Job 32, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho, sino que los sabios verdaderamente son aquellos que han sido enseñados por el Espíritu de Dios. Amén. Pruébalo y verás que es verdad. Cada vez que el Espíritu de Dios te lleva una enseñanza profunda en la palabra, en donde la verdad es afirmada en tu corazón, encontrarás que Dios está trayendo a tu corazón entendimiento de esos tiempos que están firmes y seguros en el Señor. Cuarto pensamiento: el hombre entendido siempre pone en primer lugar a Dios en toda circunstancia. Eso significa que el hombre entendido en Dios es leal, no estoy diciendo fiel, leal a Dios primeramente. Y leal es uno que permanece fiel siempre, no depende de las circunstancias. Es la característica que Dios ha impreso en un corazón que está siendo moldeado por Dios, porque hay en él esa profunda búsqueda de Dios. Por eso David le respondió a Abner, el general del ejército de Saúl. Volvemos al pasaje del capítulo 26 de Samuel. Y en el versículo 16, David le dice ahora a Abner, de una manera clara y concreta, sin dar más vuelta. Ya no se trataba de preguntas, sino de afirmación, lo que un hombre entendido podía declarar en la sabiduría de Dios. Y dice, poniendo a Dios en primer lugar, le dice David a Abner, esto que has hecho, versículo 16, no está bien. Vive Jehová, que soy digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. ¿Cuánto valor tenía el aceite que había sido derramado en la cabeza de ese rey, aunque él era un hombre que ya se había alejado de Dios? Pero había una marca que Dios había colocado y todos tenían que respetar. Mira pues ahora, le dice David, ¿dónde está la lanza del rey? Lo que él se llevó como trofeo. Allí a la distancia, evidentemente que la acústica del lugar era favorable para que cuando David hablaba, los que estaban en un campamento allí lejos pudieran escuchar y al mismo tiempo observar. David levanta la lanza y le dice, mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey? La que tú sabes que estaba a su cabecera. ¿Dónde está la vasija de agua que estaba a su cabecera? ¿Qué hiciste, Abner, en todo ese tiempo? En todo ese tiempo que David habló, Abner no pudo reconocer su voz. Pero hubo alguien que, habiendo disfrutado en un momento de su vida de aflicción, de la bendición que traía ese muchachito al tocar el arpa, podía distinguir el timbre de su voz.
y pudo saber que ese sonido provenía de alguien que él conocía. Y entonces el versículo 17, el que reacciona para entender quién era el que hablaba, es Saúl. Y dice, y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió con respeto al rey, mi voz es rey, Señor mío. David, a pesar de ser perseguido, a pesar de las circunstancias, él permaneció leal al rey porque reconocía el valor de lo que Dios había manifestado al ungir la vida de ese hombre que lo perseguía. Permaneció leal a pesar de las circunstancias. Tu lealtad no depende de las circunstancias. Tu fidelidad a alguien no tiene que depender de las circunstancias. Pero si él hace lo bueno, yo también lo voy a volver con lo bueno. No, Dios dice en su palabra, no devolváis mal por mal. No lo hagas, porque no tendrá buen fruto. La persona que tiene lealtad permanece fiel siempre, sin importar las circunstancias, aunque a veces nos toque perder. Si Dios así lo determina, nos toca perder, está bien. Si no, pregúntenle a César la experiencia que él tuvo con su negocio. A veces le tocó perder, pero él supo apoyarse y descansar en Dios. Y Dios lo sacó a un lugar espacioso. Eso lo hace Dios con cuerda de amor, obrando en corazones sencillos, humildes, sensibles a la palabra. Fue entonces cuando David responde que Saúl estaba cierto de quién era el que hablaba. Wow. David le respondió, mi voz es rey, Señor mío. Déjame darte un quinto pensamiento. Y quizás aquí cerramos este mensaje. El entendido en los tiempos es conocido por su voz. Y como dice el escritor del libro de Eclesiastés, sus palabras, cuando él habla, son como clavos hincados. Wow. Eclesiastés capítulo 2, acompáñame por favor a la lectura de la palabra, en los versículos 11 y 12. Dice allí la palabra del Señor. Las palabras de los sabios son como aguijones, a veces molestan. No la podemos aceptar inmediatamente. Y no solo aguijones, como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, dice el versículo 2, a más de esto, sé amonestado. Recibe la palabra. Está diciendo el escritor, recíbela, no la deseches.
aunque te produzca molestia, aunque parezca ser algo áspero que te está raspando allí en la intimidad de tu ser más profundo y emocional. Sea molestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Tremendo. David, siendo un hombre entendido y justo, puso a Dios como testigo. Aleluya. Los versículos 18 hasta el versículo 20, la palabra da testimonio de esta actitud de David, poniendo a Dios como testigo de sus acciones. El versículo 18 dijo David, hablándole al rey, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? Te he servido todo el tiempo. ¿Cuál es la causa de que me persiga? David lo sabía perfectamente. Pero sus palabras estaban llegando a la conciencia de Saúl. ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si el Señor te incita contra mí, acepte él la ofrenda. ¿Qué está diciendo David? Si Dios te ha mandado a hacer esto, que mi vida sea la ofrenda, estoy dispuesto a morir. Pero si esto solamente proviene de tu celo y amargura, he entendido que ese no es el plan de Dios. Por lo tanto, pongo a Dios como testigo de lo que está ocurriendo aquí en el desierto a causa de tu acción depravada contra mi vida. Mas si fueran hijos de hombres, versículo 19 estoy leyendo. Mas si fueran hijos de hombres los que te están moviendo a hacer esto, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Está David procurando remover la conciencia de Saúl para que él declarara lo que en verdad sentía. No se trataba de Dios, no se trataba de otros hombres, como podía ser el mensaje de los efeos que descubrieron el lugar donde se encontraba David. Pero esa no era la causa. La causa era profunda en el corazón de Saúl. Malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Claro, porque David sabía que al ser perseguido por el rey, él no tenía posibilidad de permanecer en su tierra. Tenía que ir a refugiarse en la tierra de sus vecinos, los cuales servían a otros dioses. Por ejemplo, un tiempo se refugió entre los filisteos. Y entonces dice el versículo 20, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová. Tú sabes, Saúl, cuál es la causa de tu persecución. Es una causa injusta. Y no vale que mi sangre caiga en tierra por lo que tú en tu corazón estás manifestando. ¿Por qué? Porque ha salido el rey de Israel a buscar a una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más. Porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. La conciencia de Saúl estaba siendo removida, pero él no descubre la razón del carácter que estaba allí en su corazón, moviéndolo a esa acción, mostrando celo y amargura. Esa era la verdadera causa. Su arrepentimiento no era sincero.
Mas, sin embargo, él dice, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Aleluya. He errado en gran manera. Las palabras de David, sin lugar a dudas, fueron como un clavo hincado en la conciencia de Saúl. En todo el tiempo David actuó rectamente, poniendo en evidencia la necedad de un hombre insensato. A pesar de las palabras de Saúl, David ya no confiaba más en él. Por tanto, tomó precauciones y se apoyó en los juicios y la justicia del Dios vivo y verdadero, el cual da a cada uno el pago que le corresponde. Termino con esto. Los actos del entendido son el fiel reflejo de quién es su Dios. ¿Qué refleja la acción de un entendido? Rectitud y fidelidad, lealtad sobre todas las cosas a su Dios. Mientras que quienes rodeaban a Saúl, que habían permanecido durmiendo mientras la vida del rey estaba en peligro, estaban ellos manifestando el reflejo del carácter del rey, siendo inconstantes, siendo desleales, indignos de confianza. Finalmente, Saúl tuvo que hablar palabras que en su ser interior él nunca la hubiera expresado, sino a causa de que aquella voz de David fue como un clavo hincado en su conciencia. Por eso termina el pasaje del capítulo 26 con aquella expresión del rey Saúl. Versículo 25, y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David. Está hablando, ¿verdad? David era bendito en Dios, no por causa de lo que Saúl manifestaba. Pero él solamente podía hablar aquello que Dios estaba manifestando en el corazón de un hombre que había sido hincado por palabras de sabiduría, removiendo su conciencia interior para reconocer la obra de Dios en ese hombre entendido como era David. Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. La boca del necio, bajo la autoridad y gobierno de Dios, tiene todavía la posibilidad de hablar verdad. Porque aquello que él está diciendo se cumplió exactamente en la vida de David. Cuando llegó al trono, fue un hombre que emprendió cosas grandes y en cada batalla prevaleció. Aleluya. Entonces, David se fue por su camino, no respondió palabras. Él sabía que todo lo que Dios estaba manifestando en su corazón era trato directo del Espíritu de Dios en su espíritu. Y él recibía las palabras de Dios de una manera sencilla, porque su corazón era prudente y humilde y temeroso de Dios. Cuando Dios es honrado, Dios responde honrando a su siervo, usando aún la boca del insensato. Este pasaje nos muestra que David se fue por su camino y se alejó del lugar. David sabía que cuanto más lejos estuviera de Saúl, era mejor. Porque era un hombre sabio en Dios, entendido los tiempos. Y sabía que esa compañía no le significaba a él de mucho valor. Al contrario, era de tropiezo, de aflicción, de conflictos, por causa de la persecución.
El relato bíblico parece afirmar que después de este evento, nunca más se volvieron a ver Saúl y David. Inmediatamente después, Saúl va a tener la batalla contra los filisteos y allí va a morir en esa batalla junto a su hijo Jonathan. Conclusión, déjame darte un consejo postrero. Para algunos quizás sea la lámpara que ilumina su vida interior. Lámpara que es necesario que esté encendida en nuestra vida, en nuestro corazón, porque estamos en un mundo donde prevalece la noche a causa del pecado. Los otros días yo comentaba esta frase que le escuché hace poco al querido pastor, maestro, hombre amado de Dios, Milton Pope. Él dijo esta frase, y por favor escúchala, reténla y llévala a la oración cada día. Ningún hombre es más fuerte que su punto más débil. Yo voy a utilizar esta frase para decirlo de esta manera. El hombre entendido en Dios sabe que no es más fuerte que su punto más débil. ¿Recuerda el versículo 11 que le dije, recuérdalo, téngalo presente? ¿Qué dijo David? Versículo: guárdeme, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. David sabía que si él se dejaba llevar por sus emociones, siendo un guerrero que enfrentó a un gigante como Goliat, que enfrentó a un oso y un león, ¿qué más le daba enfrentar a un hombre tan débil y frágil como era Saúl? Guárdeme, Jehová, de extender mi mano contra el ungido. ¿Sabe qué? David sabía que la posibilidad estaba. Un solo momento de duda lo llevaría a tomar la acción más torpe de su vida. Wow. David buscó a Dios con humildad. Guárdeme el Señor de extender mi mano contra su ungido. El hombre entendido es primeramente humilde. Pone a Dios en primer lugar. Practica el temor de Dios honrando su palabra. Esto hace del hombre entendido un hombre sabio en Dios. Te invito a estar en pie, querido hermano. Aleluya. David entendió que no era más fuerte que su punto más débil. Por lo tanto, tomó la sabia decisión de alejarse de ese lugar que era nocivo para su vida. El consejo postrero en esta mañana es, querido hermano y hermana, si te has involucrado en algo que ha detenido tu crecimiento, que está afectando la firmeza de la fe en los actos de tu vida, corre pronto al Señor. Sal de ese lugar. Deja esa relación, ese contacto en tu celular, esa amistad que es nociva en tu vida. No la sigas allí guardando. Dios dice que es necesario que le demos valor a su palabra. No menospreciemos su palabra. El Salmo 138, versículo 6 dice, el Señor, les leo la versión Palabra de Dios para todos. Salmo 138, versículo 6. El Señor ocupa
ocupa el lugar más alto. En otra versión dice: el Señor es excelso, es altísimo, es magnífico, es glorioso. El Señor ocupa el lugar más alto, por encima de todos los demás. Pero aún así, aunque Él es tan excelso, tan grande, tan magnífico y glorioso, aún así, dice la palabra, Él nunca abandona a los humildes. Aleluya. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. Cada uno de nosotros sabe perfectamente cuál es ese lugar, esa relación, o lo que fuere que es incorrecto y no me conviene. Lo sabemos perfectamente. Los otros días, al finalizar la reunión de oración, hablaba con un par de hermanos y allí entendíamos algo que era necesario. Oramos por eso y yo puse todo en las manos de Dios para que ellos tuvieran valor de ejecutar esa acción, de desprenderse de aquello que estaba afectando la estabilidad de su hogar y de sus vidas. La llave para salir del lugar que es de conflicto para nuestros corazones. La llave es siempre buscar refugio en Dios, esconderme allí y en su presencia permanecer. No importa lo que otros digan de ti, que hablen todo lo que quieran, como hablaban los cifeos. Lo que importa en esta mañana, y Dios quiere que lo lleve en tu corazón, es tu decisión con Dios. Si buscas a Dios de corazón y pides su ayuda con sinceridad, verás a Dios obrar poderosamente. Aleluya. Señor, te damos gracias porque en esta mañana tú nos has congregado en este lugar para escuchar tu palabra y oír, Señor, lo que tu Espíritu Santo está trayendo a cada uno de nosotros en esa relación personal que hay, Señor, entre tu Hijo y su Padre Celestial. Oh Dios, nuestra vida está expuesta delante de ti. Es un libro abierto. Tú lo conoces perfectamente, de una manera completa. Nada de lo que está escrito allí, tú lo ignoras. Mas, Señor, en esta mañana, hoy, venimos ante ti y rogamos, Señor, que tú nos escondas en tu presencia, pues estamos entendiendo que hay lugares de flaqueza, de fragilidad, de debilidad en nuestra vida y debemos entender que no somos más fuertes que nuestro punto más débil. Ayúdanos, Señor, a valorar y atesorar tu palabra para ponerla, Señor, en práctica en una vida, Señor, en donde reflejemos en cada uno de nuestros actos lealtad, primeramente a ti, Señor, honrando tu palabra, dándole el valor que ella tiene y disponiendo nuestro corazón para vivir de una manera, Señor, en la cual tú seas el centro de todo. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, el Señor, los bendigo, Padre. Yo te ruego que tu presencia sea ministrando en su corazón, en su mente, en su espíritu. Oh Señor, en cada parte de su ser, allí, oh Dios, sea tu Espíritu Santo poniendo esa marca que viene, Señor, a través de la obra preciosa de transformación en la cual tú, Señor, produces en nosotros todo aquello que es bueno, aquello en lo cual hay buen fruto. Padre bueno, gracias te doy por cada uno de mis hermanos.
Te ruego en esta mañana, Señor, que seas tú ministrando en el corazón. Señor, no se trata solamente de este tiempo que hemos estado en tu casa. Se trata, Señor, de afirmar la fe y permanecer en ti, Señor, sin importar las circunstancias. Entendiendo, Padre, que los tiempos de Dios, tus tiempos, Señor, son perfectos. Y llévanos, Padre, a estar allí anclados en tu presencia, para no movernos según las circunstancias, sino conforme a tu sabiduría. Gracias, Señor, porque tú eres el que produce en nosotros esa buena obra, la cual, Señor, traerá en la vida de cada uno de tus hijos fruto en abundancia. Glorifícate, Señor. En tus manos, Padre, nos encomendamos. Y rogamos, Señor, que esta sea una semana de bendición y de victoria, donde en todo momento, en todo tiempo, veamos tu mano de poder, obrando, Señor, maravillas, milagros, prodigios y señales. Glorifícate, Señor. Haz que este sea un domingo bendecido al compartir allí junto a la familia. Que cada hogar, Padre, sea iluminado por el gozo de tu presencia. Gracias te damos, Dios, por tu bendita palabra, que la recibimos en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén.